Bueno, bienvenidos a este vídeo de divulgación científica. Los componentes de este vídeo, que el equipo que hace este vídeo, estoy yo en primer lugar, el burrito delante, Antonio, soy la mascota, realmente yo no sé nada de ciencia. Y después tenemos a Alfredo Negrín. Alfredo Negrín, una persona que tiene mi plena confianza en el sentido de que él dice, y él además me lo ha remarcado, que él no habla de cosas que no sabe. Entonces, bueno, Alfredo ha sido catedrático durante más de 35 años en diferentes facultades de León. Ahora mismo está jubilado y está haciendo tarea de divulgación. Y bueno, pues qué persona más cualificada para hablarnos de temas científicos que una persona con más de 35 años de experiencia. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, Alfredo, pues cuéntame este tema tan interesante de Tesla y el coche eléctrico. Bueno, en primer lugar yo quiero dar las gracias a Antonio por esta oportunidad que me da de hacer estos vídeos que en realidad son una continuación de artículos que yo he hecho en blogs de divulgación. Entonces, pero este método que es más visual, obviamente más visual, pues nos permite tener mayor alcance. Entonces, este blog que hemos iniciado entre Antonio y yo se titula Científicos o la ciencia para no iniciados. Es decir, estamos tratando de hacer divulgación científica de cosas que tengan interés. La ciencia tiene mucho interés y cada día más para gente que no tiene conocimientos científicos. Bien, hemos hecho, como digo, dos temas anteriores. Uno de ellos fue la guerra química, que es un tema muy agresivo pero muy interesante. Luego hicimos otro que se titula ¿Qué hace la ciencia por ti? Y bueno, pues están teniendo una aceptación bastante interesante. Este tercer tema vamos a hablar del Tesla y el coche eléctrico, lo hemos titulado. En realidad vamos a hablar del coche eléctrico. El coche eléctrico es una realidad que ya tenemos en el mercado y que cada día se está implantando más. ¿Y por qué hablamos de Tesla? Bueno, pues Tesla precisamente fue uno de los... Tesla fue, es que salió no sé qué en la imagen, Tesla fue uno de los grandes inventores de la electricidad. Mejor dicho, no fue el que inventó la electricidad, pero hizo grandes aportaciones al tema eléctrico. Tesla fue como digo, un técnico más que un científico y un técnico, era ingeniero y físico. Nikola Tesla nació en Croacia en 1856, estudió en su país y luego se trasladó a Estados Unidos. Colaboró con Edison. Edison era es el más famoso de la parte eléctrica de la investigación. Colaboró con Edison durante cierto tiempo, después tuvo desavenencias con él. Ciertamente el carácter de Tesla no debía de ser muy sociable quizás, porque murió a los 87 años en un hotel de Nueva York prácticamente abandonado y casi arruinado. Bien, se le atribuyen 700 inventos dentro de la electricidad. Entre Bueno, ellos... Alfredo, una cuestión que te quería plantear, que es que yo en ocasiones en clase Sí, hablo estoy con la motivación y empiezo a decir, Edison es esa persona que escribió aquello de fallé 1000 veces intentando conseguir lo que es la electricidad, no, lo que es la bombilla, sí, que él no había fracasado, que había descubierto 1000 maneras de no conseguir que se sí, encendiese la bombilla. sí, ese ¿Vale? es Edison. Ese es Claro, Edison, pero, sí. pero el tema es que cuando digo eso siempre me dice uno, pues ¿sabe que Edison robó a Tesla Sí. el invento? Sí, efectivamente hay una polémica y de hecho tuvieron juicios, estuvieron en juicios, pero digamos que sí, es verdad, Edison, lo que pasa es que Edison era un hombre ya famoso, tenía una industria potente, una empresa potente, y entonces se pudo permitir el lujo de traer colaboradores de los cuales se aprovechó. De hecho, a Tesla le hizo una propuesta de que si le mejoraba un generador que había inventado, le daría $500. Tesla le mejoró el generador y cuando se los pidió, la frase que le dijo Edison fue: tú no entiendes el sentido de humor de los americanos.
Es decir, no le dio los $500, le estafó. Precisamente por eso dije que salió mal parado en su trabajo con Edison. Bueno, Edison desde luego se ha llevado la fama de grandísimos inventos. A lo mejor se aprovechó de algunos colaboradores, esto es muy frecuente, pero la historia que conocemos no nos lo dice. La historia vulgar no nos lo dice, ¿eh? Pero sí, el caso de Tesla fue realmente, el caso de Tesla fue muy dramático. Lo que pasa es que, como digo, Tesla debía ser un poco raro porque tuvo varios encontronazos con mucha gente. Incluso rechazó asociaciones económicas, se arruinó, en fin, fue un Es hombre, que yo lo que he escuchado que Tesla quería que la electricidad fuera gratis. O sea, eso ya te hace sí. competitivo. O sea, eso es Bueno, como, es muy uno de los, heavy. vamos a ver, uno de los mayores retos que tuvo Tesla, aunque como digo, ha tenido 700 inventos y dentro de esos 700 inventos pues hay muchas cosas, obviamente, pero uno de los retos que al final no consiguió es distribuir la electricidad por el aire, sin cables. Es decir, digamos que la electricidad se pueda tomar como las ondas de radio o las ondas de televisión. Es decir, yo voy por la calle, voy en un coche, cojo una emisora y estoy escuchando la radio. Entonces ahí no hay ningún equipo de transmisión, es decir, solo son ondas que están en el aire. Bueno, pues Tesla quería hacer eso mismo con la electricidad, incluso con la electricidad de altos voltajes. Pero claro, trasladar 30.000 voltios, 50.000 voltios, 200.000 voltios que tienen las líneas eléctricas por el aire, pues realmente esto no lo consiguió. Bueno, dicen que si no quisieron que lo consiguiera, porque claro, las compañías eléctricas se veían afectadas. La verdad es que no se sabe, o sea, la historia no se sabe. Hay una historia muy curiosa, y es que cuando murió Tesla, que como digo, murió en un hotel de Nueva York, en el cual yo he estado, en el New Yorker de Nueva York, en la calle, en la avenida 57, es un hotel antiguo de la Art Deco. Entonces vivió en una habitación durante más de 20 años y allí incluso tenía su laboratorio. Bueno, pues cuando murió allí en ese hotel, la CIA americana incautó todos los papeles que había allí, todos los documentos, todos los escritos, toda la investigación, la incautó y la archivó y la puso como investigación reservada, como datos reservados. Mm, Ahí hay un misterio, ahí hay un misterio, no se sabe lo que pasó, lo que sí es cierto es que Tesla no consiguió su objetivo, pero ya digo, consiguió 700 inventos, entre los cuales está el motor, el motor. Bueno, antes de eso quiero decir otra cosa. En el año 2003, un millonario, el hombre más rico del mundo en este momento, que se llama Elon Musk, pues entonces en 2003 creó una fábrica de coches eléctricos, una fábrica de coches eléctricos de alta gama, la fábrica más importante que hay en el mundo hoy día de coches eléctricos, y tuvo el buen gusto y el buen gesto de poner el nombre de la empresa y del coche, por lo tanto, el nombre de Tesla. Con lo cual, por lo menos este hombre ha tenido un reconocimiento en la historia. Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta, Antonio, o No, seguimos? bueno, esto es una reflexión. A mí, yo creo que los grandes genios estos tienen que trabajar más a sus habilidades sociales. O sea, porque si tú coges, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci Sí. creo que también tenía su bronca. Entonces, si esta gente hubieran sido mejores vendedores y hubieran tenido más habilidades sociales, la ciencia hubiera avanzado más rápido. Fíjate, bueno, no, porque al final el legado lo dejan ahí, el legado científico está ahí. Lo que pasa es que, fíjate, Edison, que le comentamos antes, Edison era un científico mucho peor que Tesla, sin embargo tuvo más éxito, porque era un hombre sociable, emprendedor, supo crear empresas de éxito, se hizo millonario. Entonces, digamos, los investigadores que saben combinar las habilidades sociales con la investigación, pues llegan mucho más lejos. Pero claro, a un genio tampoco se le puede pedir mucho más. Vamos a ver, yo no he conocido genios, pero he conocido 4 o 5 personas a lo largo de mi carrera universitaria que se aproximan a los genios, se aproximan. Y son un auténtico desastre en la vida real, en la vida diaria. Son gente
que no puedes quedar con ellos porque se les olvida la cita, estás con ellos, están pensando en otra cosa, dejan el grifo abierto, concretamente uno de ellos en un piso que le alquilé yo dejó el grifo abierto y se inundó, en fin, con Sí, ser genios muchas veces ya tiene bastante, ¿no? Hay veces que luego dicen, es un genio loco, de acuerdo. Lo que pasa es que luego hay gente que no es genio y también es un desastre, ¿sabes? sí, sí, Eso es lo sí. peor que puede ocurrir. Bueno, sigo, Antonio. Vale, vale, dale. Bueno, pues entonces, uno de los inventos de Tesla, bueno, el uno de los mayores inventos que hizo Tesla y que es el que permite actualmente el coche eléctrico es el motor de inducción. Como dije antes, tuvo 700 inventos Tesla, pero el motor de inducción de corriente alterna, que es este que aparece aquí, o sea, esto es muy rudimentario, es una imagen muy rudimentaria. Aquí tiene unas bobinas que son arrollamientos de cobre por los que circula corriente. Esto crea un campo magnético y hace girar una pieza que hay aquí que se llama rotor. Esta pieza se conecta, es la que nos da el movimiento a la máquina que queramos, en este caso a un coche eléctrico. Entonces, como dije antes, Elon Musk tuvo la habilidad y la buena idea de, ya que este hombre fue el promotor del motor del coche que permite el coche eléctrico, darle su nombre. Los primeros coches que se hicieron, fueron eléctricos. Concretamente en 1835 se habilitó un carruaje al cual se le puso un motor eléctrico, porque los motores eléctricos son extraordinariamente sencillos, extraordinariamente baratos y además estaban muy adelantados en aquella época. Entonces, 1835 ya aparece un primer coche eléctrico. Lo que pasa es que tenía un grave problema que todavía sigue existiendo y es que en aquel momento no había baterías recargables. Hasta 1880 no apareció la batería recargable. Entonces, cuando apareció la batería recargable, el coche eléctrico se hizo muy popular. Fijaros que esta publicidad de 1917 de Estados Unidos, en este caso, aparece una marca de coches que se llama Detroit Electric. Entonces, Cosmopolitan Car, aquí están los precios que no se ven, pero como digo, fue extraordinariamente popular. En Nueva York, entre 1910 y 1920, gran parte de los taxis que circulaban por Nueva York eran eléctricos. Bueno, pues entonces el rollo eléctrico este no es nada moderno, o sea, No, no, ya como dije, el primer coche que se ocurrió, el primer vehículo autopropulsado es un carruaje que era un tirado por caballos, al cual se le quitaron los caballos y se le puso un motor eléctrico. Bien, así evolucionó el motor eléctrico hasta que en 1920 Henry Ford implantó la cadena de montaje en la fabricación de automóviles de combustión interna. Es decir, los automóviles de combustión interna son los de gasolina que nosotros conocemos o también los diésel. En aquella época, aquellos coches, aquellos motores eran muy ruidosos, eran muy sucios porque tiraban aceite, generaba mucho humo y por eso triunfaron los eléctricos. Pero en 1920, como digo, Henry Ford implantó la cadena de montaje, con lo cual abarató la fabricación de los coches de combustión interna extraordinariamente. El famoso Ford Modelo T inundó el mundo de vehículos, el famoso Henry Ford. Y además consiguió que los vehículos fueran menos ruidosos, menos sucios, dieran menos vibraciones, con lo cual acabaron prácticamente con el coche eléctrico. El vale. vehículo eléctrico prácticamente desapareció porque le superaban en ventajas el vehículo de combustión interna. En España, hasta 1946, concretamente, aquí aparece un vehículo español eléctrico de 1946. Debido a la falta de combustible por la guerra española y por la guerra mundial, bueno, en España pues no había posibilidad de conseguir combustible y se
implantaron otra vez algunos vehículos eléctricos. Evidentemente, el problema de los vehículos eléctricos sigue siendo el mismo. Bueno, sigue siendo que Sí, no, estaba planteándolo. O sea, estaba pensando que cuánto tendría la autonomía claro. un Luego coche eléctrico de 1800 y pico, de 1946. lo que pasa es que, vamos a ver, tenían grandes problemas. Primero, las baterías eran enormemente pesadas porque eran de plomo. El plomo es el elemento químico o de los elementos químicos más pesados que hay. Entonces, las baterías eran de plomo y de ácido sulfúrico, enormemente pesadas, como digo, y además con muy poca autonomía. Lo que pasa es que cuando no había otra cosa, pues había que aprovecharlo. Se utilizaron mucho, sobre todo en vehículos de reparto en ciudades, que no hacían un recorridos largos, hacían recorridos cortos durante jornadas no muy largas. Por la noche se ponían a cargar y bueno, fueron evolucionando. Pero como digo, a partir de estos años prácticamente desaparecieron. ¿Cómo funciona un coche eléctrico? ¿O qué partes tiene un coche eléctrico? Un coche eléctrico moderno. Se puede decir que a partir de 2003 hubo muchos intentos de coches eléctricos, pero en 2003 fue cuando Elon Musk implantó el vehículo Tesla, que fue una tecnología extraordinaria, sigue siendo una gran tecnología, y a partir de ahí ya los vehículos eléctricos empezaron a tomar cuerpo y a tener una existencia importante. ¿Cómo funciona un vehículo eléctrico? Como digo, bueno, pues es muy sencillo. El funcionamiento, bueno, los mecanismos de un motor eléctrico son mucho más sencillos que los de un motor de gasolina. Ahora veremos por qué. Bueno, en primer lugar, el motor eléctrico no se calienta, por lo tanto no necesita el circuito de refrigeración, no lleva aceite, no lleva caja de cambios, no lleva tubo de escape y es mucho más pequeño que un motor de gasolina para la misma potencia. Por lo tanto, No, todos son... no tiene caja de cambio, entonces ¿qué? ¿Cambio automático? O... Es que no hace falta la caja de cambios. Luego lo comentaré. No hace falta la caja de cambios. No hace falta. Bien, No, entonces vamos a ver. es que la bomba, porque una de las cosas que más cuesta cuando la gente empieza a conducir es lo del cambio de la primera a la segunda y no sé qué. Claro, claro. Y esto Bueno, es fuera, o sea, nada, está no, increíble. estos vehículos solo tienen el acelerador y el freno. Entonces tú aceleras y el coche corre y frenas y el coche se para. Y nada más, no tienes que andar preocupándote. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico genera todas las revoluciones instantáneamente. El motor de gasolina empieza unas revoluciones, va aumentando y entonces por eso tienes que ir cambiando. El coche eléctrico te da toda la potencia y todas las revoluciones al momento. Y luego cuando paras, pues retira esas revoluciones. Otra de las ventajas del coche eléctrico es que cuando tú frenas, el motor hace de freno. Y ese motor frenando lo que hace es producir electricidad. Es decir, se invierte el circuito. En vez de recibir energía eléctrica y producir movimiento, de ese movimiento saca energía eléctrica para recargar las baterías. Desde O sea, que luego, cuando está frenando, está recargando. Esa es sí, la idea. ¿No? efectivamente. Cuando tú levantas el pie del acelerador, el motor considera que estás frenando y él se invierte. Y entonces lo que hace es frena el coche y a la vez produce energía eléctrica para cargar las baterías. Desde luego, tal cual lo estoy comentando, todos son ventajas, ¿no? Bien, pues desde luego casi todos son ventajas, no todo. Bueno, los componentes de un coche eléctrico están aquí. Estos dispositivos blancos son las baterías. Sí. Las baterías es el problema del coche eléctrico. Todas las ventajas que hemos visto se ven limitadas por las baterías. Las baterías ocupan una enormidad. Lo que pasa es que las baterías pueden fabricarse de forma que queden en la base del coche. Es decir, debajo de los asientos, en la parte baja del coche, situamos las baterías. ¿De acuerdo? Ocupan, como veis, prácticamente todo el vehículo, todo el coche. Vale, Entonces, pero hay otro tema que se me viene a la cabeza. Las baterías habrá que cada cierto tiempo habrá que cambiarlas, sí. ¿no? ¿O no? Bueno, vamos a ver. Voy a terminar y luego te comento eso mejor, Vale, vale, ¿sabes? vale. Vamos a ver. Las baterías ocupan todo esto. Las baterías recogen energía eléctrica de la red, del enchufe de la casa,
o del enchufe de la gasolinera, electrolineras, se llaman electrolineras. Vale. Entonces, las baterías funcionan con corriente continua. Lo que recibo de la calle es corriente alterna. Entonces tengo que transformar la corriente alterna en corriente continua. Pero es que luego, para mandar esta corriente al coche, el coche trabaja con corriente alterna trifásica, con lo cual necesito convertir esta energía otra vez en corriente alterna. Bueno, espérate, que nos liamos los ignorantes, nos liamos. Entonces, vamos a ver. Yo enchufo, vamos a ver, yo tengo el coche y lo meto en mi garaje, Sí, ¿vale? Y esa electricidad que le da, ¿cuál es la electricidad? esa es alterna. La corriente alterna es la que tú enchufas a tu enchufe. Vale, Corriente alterna. Entonces tiene que haber un convertidor, que luego veremos dónde está, un aparato electrónico que convierta esa corriente alterna en corriente continua para vale. cargar las baterías. Para cargar las baterías. Pero es que el motor funciona con corriente alterna. La corriente que da el enchufe. Pero yo no puedo almacenar la corriente alterna, pues solo puedo almacenar la corriente continua. ¿Ya vas siguiéndome? Sí, sí, creo Entonces, que la sí. corriente continua tengo que tener otro sistema de transformación para pasar la corriente alterna. Es decir, es complicado. Pero bueno, hoy día los sistemas electrónicos lo permiten, ¿de acuerdo? Bien, otra de las ventajas del motor eléctrico es que tiene un rendimiento casi del 75%. El motor eléctrico tiene un rendimiento del 75%, mientras que un motor de combustión, es decir, gasolina o diésel, puede tener un rendimiento máximo de un 45%. ¿eh? Evidentemente, otra de las grandes ventajas es que no produce CO2, no contamina, no Claro. contamina. No contamina, bueno, luego veremos si no contamina, porque depende de dónde saquemos la electricidad. Porque claro, yo le estoy suministrando electricidad a unas baterías y el coche no consume, no emite CO2. Pero si para fabricar esta energía eléctrica que tiene la batería, estoy trabajando mm, con centrales térmicas, por ejemplo, ahí sí estoy consumiendo CO2. ¿Me explico? Perfectamente, pero el tema es que en proporción, aquí hay que ver en proporción, es decir, que a lo mejor contamina, pero habrá que ver en proporción qué proporción contaminan los coches normales y en qué proporción contaminarían las centrales esas. Claro. Aquí hay una solución. La solución es lo que se está haciendo. Dejar de utilizar centrales térmicas, centrales de combustión y utilizar energía renovables. Energía solar, energía eólica o energía hidráulica. Es decir, la energía eléctrica que no emite CO2 es la que yo puedo utilizar para cargar estas baterías y entonces no en el proceso de movimiento del coche no habrá emisión de CO2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero repito, hoy día parte de la electricidad que se está generando en España se produce con centrales térmicas que emiten CO2, con lo cual no podemos decir que el coche eléctrico no contamina o contamina cero, porque para obtener esa electricidad se está emitiendo CO2. Bueno, hay otro tema también, que si tú coges las baterías y las baterías, bueno, eso lo vemos más adelante, pero bueno, que la batería se acaba cascando, se acaba estropeando, eso es un residuo también que es contaminante. Bueno, no sería eso, no sería inconveniente. Las baterías son reciclables. Ah, vale, pues entonces, Las bueno, vale, baterías, bueno, a ver, uno de los problemas que comentamos antes es que las baterías antiguamente eran de plomo. Entonces el plomo era enormemente pesado. Hoy día las baterías son de litio, ion litio. Las baterías las pilas que utilizamos nosotros también son de ion litio. Eso significa que el litio es de los elementos químicos menos pesados de la tabla periódica, los elementos químicos menos pesados que se conocen. Con lo cual, estas baterías ya pesan muy poco. Y las baterías son siempre reciclables. Es decir, cuando la batería se estropea, esta es una batalla que se tiene todavía. Las baterías no tienen una duración demasiado larga, pueden tener 3, 5 años, incluso hay coches que en la garantía se incluye la batería, porque además vale. la batería es enormemente costosa, es la parte más costosa del coche, ¿de acuerdo? Bien, vamos al tema del motor. Este es el motor.
el motor que aquí tenemos atrás, en esta parte de atrás, que no se ve del todo porque ahora lo veremos. Aquí está el motor. Bueno, pues si lo sacamos, el motor será esto. A ver, aquí aparecen muchas piezas, como podemos comprobar. El verdadero motor es este. Aquí vemos unos arrollamientos de cobre que son los que aparecían en el motor de Tesla, que eran los que generaban el campo magnético y hacían girar el eje, que a su vez el rotor, que se llama, que a su vez hace girar un engranaje que va directamente a las ruedas. No hace falta caja de cambios, solo un engranaje que pase de este rotor a las ruedas. No hace falta porque a la medida que yo pise va a circular el motor. El motor se va a adaptar a la velocidad que yo le pida. Bien, toda la parte esta superior, ¿qué es? Bueno, pues son dispositivos electrónicos muy complejos, que son los que permiten transformar la energía, dijimos, la energía alterna en energía continua y de energía continua a energía alterna. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Ese es el dispositivo de transformación, digamos. Y luego aquí hay un dispositivo electrónico que es el que regula toda la velocidad, el frenado. Como dije, en el frenado este motor invierte el giro y produce electricidad. Bueno, pues a través de esta electrónica, esta electricidad pasa a cargarse en las baterías. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, realmente todos son ventajas, ¿no? Pero no, desgraciadamente en la vida no todos son ventajas. ¿Cuáles son los inconvenientes? A veces es cierto el coste, que el coche es más caro. Bueno, vamos a ver. Como digo, desgraciadamente en la vida todo no son ventajas. No hay nada que tenga todas las ventajas del mundo. Sí. Hay que valorar el precio de las ventajas respecto de los inconvenientes. El inconveniente principal hoy día es que el coste es prácticamente el doble que un motor, que un vehículo del mismo modelo en gasolina o diésel. Es decir, yo tengo que, por ejemplo, un coche de 20.000 euros en gasolina, Sí. eléctrico vale 40.000. Concretamente, el Tesla, el modelo Tesla más barato vale 60.000 euros. El más caro vale 110.000 euros, equivalente a un Porsche. Un Porsche. Sí. Es decir, Sí, el sí, precio es... el dinero al final lo marca todo. Claro, este es el inconveniente que están teniendo los coches eléctricos para no implantarse son el coste. Porque claro, evidentemente sí, luego el consumo es bajísimo. Es decir, el consumo eléctrico se considera que puede costar 1,5 euros cada 100 kilómetros, mientras que en gasolina o diésel anda por 4, 5 o 6 euros por 100 kilómetros. Evidentemente, como digo, 1,5 euros lo rebaja pues 5 veces. Pero es que Claro, tardo pero más. bueno, yo me imagino que esto será como las teles planas y todo esto, que al principio era una cosa disparatada y después lo tiene todo el mundo. Bueno, vamos a ver. Como digo, hoy por hoy el coste, tardo 10 años en amortizar un coche eléctrico, incluso más. Vale. También es cierto que el coche eléctrico, al tener menos mecanismos, menos dispositivos en movimiento, seguramente tenga menos averías. O no, porque hoy día las pilas no están totalmente desarrolladas. Ese es otro de los inconvenientes, que la tecnología de las pilas se almacena electricidad, pero uno de los inconvenientes, mejor dicho, el inconveniente de la electricidad es que no se puede almacenar o se puede almacenar muy limitadamente. En base a eso, la autonomía de los coches eléctricos hoy día está en 650 kilómetros. Es decir, yo me puedo ir a Madrid desde Málaga y si tengo suerte llego. Y si no tengo suerte me quedo tirado en el camino. ¿Por qué? Porque además puntos de recarga tampoco hay tantos. Claro. ¿Eh? Tampoco hay tantos. Entonces yo me puedo quedar perfectamente tirado en el camino. Otro de los inconvenientes es que el tiempo de carga hoy por hoy está entre 10 y 12 horas. Es decir, para recargar la batería yo me voy a mi casa, lo enchufo y bueno, tardo toda la noche. Hay recargas rápidas que pueden durar 2, 4 horas, incluso hay una recarga rápida, muy rápida, de media hora, pero son cosas puntuales y aparte que tengo que encontrar
tengo que encontrar el punto de recarga, es decir, tengo que encontrar la electrolinera que se llama. No, yo estaba pensando eso, que a lo mejor dentro de unos años cogerán y dirán, tú le digas a un chico joven, ¿y qué era una gasolinera? Y se quedará Sí, flipando y dirá, ¿y eso qué era? Como los videoclubs. Y bueno, hay gente que no sabe lo que es un videoclub, ¿eh? ya. Puede ocurrir eso y yo creo que va a ocurrir eso. Es muy probable que ocurra eso, que se vaya popularizando, porque lo que dices tú, yo me acuerdo, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, en mi casa se implantó se trajo una televisión, obviamente en blanco y negro hace muchos años, y costaba el sueldo de 2 meses, el sueldo de 2 meses de aquella época. Y hoy día el precio de una televisión magnífica puede ser la 10ª parte del sueldo de un Sí. mes, ¿no? Y bueno, pues seguramente aquí ocurra lo mismo, pero por el momento la cosa no está nada clara y no está evolucionando de una manera rápida. La prueba es que coches eléctricos hay muy pocos, muy pocos. Aquí en Marbella se ven bastante Tesla, el modelo Tesla caro, pero claro, en Marbella se ven Ferraris, se ven Porsche, se ven Maseratis, en fin, es un Sí, sitio es donde una burbuja. hay una burbuja. Yo, de hecho, en otras ciudades no he visto ningún Tesla. Sí. Eh, ¿Cuál es la solución? Y con esto vamos a ir terminando. La solución que hoy día está teniendo más éxito es la del vehículo híbrido. Es decir, ¿qué es el vehículo híbrido? Bueno, pues lógicamente el vehículo híbrido es un vehículo que tiene un motor eléctrico y también un motor de gasolina. Las dos cosas. Claro, esto complica mucho la mecánica, complica mucho y encarece también bastante el vehículo. Pero es la solución, porque claro, yo con el vehículo, con el motor eléctrico voy donde me interesa. De hecho, la mayoría de los taxis son híbridos. Si os habéis montado en un taxi recientemente, está el modelo, el Toyota Prius, que en Nueva York concretamente todos los taxis son Toyota Prius, que es un Toyota híbrido y entonces tú vas en el taxi por la ciudad y va con el motor eléctrico, no hace nada de ruido, esta es otra de las ventajas, va muy suave, parece que el coche no tiene motor. Y si se te acaba la batería o quieres más potencia, pues aplicas el motor de gasolina, con lo cual evitas el problema del límite, de la limitación de la autonomía y también tienes una suma de potencia. Ahí, bueno, yo Evidentemente, escuché una crítica bastante curiosa que te decía que, claro, que si un coche no tiene ruido, es más peligroso, sí, porque no te lo ves venir. sí, evidentemente este es Bueno, uno no de te lo los ves venir, no lo escuchas, no lo escuchas, es como... evidentemente esto es uno de los inconvenientes. De hecho, hay países, me parece que Suecia o Finlandia, ha obligado a los vehículos eléctricos a hacer ruido, a hacer un ruido. De hecho, las grandes marcas que fabrican vehículos, porque vehículo eléctrico tiene ya todas las marcas fabrican algún modelo totalmente eléctrico. Concretamente, BMW tiene un par de modelos eléctricos, pero como digo, el doble de caro del equivalente en gasolina. Bueno, pues las grandes marcas andan buscando un sonido universal para el vehículo que puede ser una música, puede ser, bueno, como pasa con los móviles, ¿no? Los móviles cada uno tiene un sonido y yo creo que ya se va unificando, ¿eh? Casi siempre oyes el mismo sonido del móvil, ¿no? Pues andan buscando un sonido para el motor para el motor eléctrico, para el coche eléctrico, porque efectivamente es un inconveniente muy grande. Es un inconveniente muy grande. Sí, no, bueno, el sonido en la creación de productos es una cosa súper curiosa. Por lo visto, si tú fabricas una, ¿cómo se llama? Una aspiradora que no haga ruido, la gente no lo compra porque piensa que no absorbe. Entonces, el ruido, dicen que a la hora de diseñar determinados productos, primero diseñan el ruido y después diseñan el producto. O sea, muy potente el concepto. Esto es muy curioso. Por ejemplo, hay ruidos que están patentados. Las motos Harley Davidson, las famosas motos Harley Davidson, tienen un ruido muy característico y está patentado. Es decir, ninguna moto puede hacer ese mismo ruido. Y, por ejemplo, los coches deportivos tienen un ruido tremendo.
precisamente, pues eso le da sensación de potencia, como dices tú. Claro. Un coche que no hace ruido, pues es en fin, una cosa muy endeble. Sin embargo, uno con gran ruido, los Ferraris hacen ruido, los Porsche hacen ruido, y eso da una sensación de potencia, de importancia para el vehículo. Bueno, hay otra solución, y con esto vamos terminando, que es el coche de hidrógeno. Y me dirás, ¿y por qué me hablas del coche de hidrógeno? Pues el coche de hidrógeno es un coche eléctrico, es un coche con motor eléctrico, solo que el sistema de generación de energía es un sistema de hidrógeno, una pila de hidrógeno. Es decir, en vez de tener una batería recargable, tengo una cosa que llaman la pila de hidrógeno. Yo meto hidrógeno al coche, el hidrógeno es un gas, se administraría en lo que llaman hidrogeneras. Estamos ya hablando de No, conceptos de... pero ¿eso existe o un proyecto? Está en el mercado ya está Ah, en el vale. mercado. Hay varias marcas, Toyota, y Toyota por lo menos sé que tiene vehículos vehículos de pila de hidrógeno, se llaman vehículos de pila de hidrógeno. Hay vehículos industriales, camiones, hay trenes que funcionan con pila de hidrógeno y es una gran solución porque es un vehículo eléctrico con todas las ventajas del vehículo eléctrico, pero no tiene el inconveniente de la pila, de la falta de autonomía. No hace falta recargarle. ¿De acuerdo? El hidrógeno es un gas muy barato que se genera a partir del agua, ¿eh? Disociando el agua, el agua está compuesta por oxígeno e hidrógeno, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, si yo parto la molécula de agua, obtengo oxígeno por un lado, hidrógeno por otro. Entonces, bueno, hoy día ya se está trabajando mucho, se está diseñando mucho fábricas de producción de hidrógeno. Se está hablando ya mucho de fábricas de producción de hidrógeno. Vale, entonces tú para recargar el coche le metes una manguera con gas, ¿no? Sí, O sea, la sí. idea, y ya con eso se recarga. Sí, no, no es que se recargue. Vamos a ver, es como si tuviera un generador de electricidad. Tú le metes hidrógeno y a través de un mecanismo que se llama una pila de hidrógeno produce electricidad. Es una máquina de producir electricidad, una Vale, central eléctrica que se basa, o sea, que se alimenta de hidrógeno. Tú pones hidrógeno y la pila transforma ese hidrógeno en electricidad. A su vez te mueve el motor eléctrico con todas las ventajas que decíamos que tiene el motor eléctrico vale. y sin el inconveniente de que la pila es muy cara, de que ocupa mucho volumen Pero y de que tiene entonces poca autonomía. este ya no se recarga, ¿no? No, 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 esto es como si tú tuvieras una central eléctrica en el coche, Ah, está chulo. una máquina que produce electricidad. Vale, Entonces tú le metes hidrógeno, ese hidrógeno se transforma en electricidad y te mueve el coche. Con lo cual es la solución ideal. sí. Evidentemente, cuando se te acabe el hidrógeno, tienes que ir a una hidrogenera, que ese es otro de los problemas que hay hoy día, que hay muy pocas en el mundo. En España no sé si hay una o dos, para cargar hidrógeno. Pero yo creo que eso va a ser una de las grandes soluciones. Yo creo que va a ser una de las grandes soluciones. De todas maneras, esto tiene que evolucionar evidentemente y rápidamente porque la Comunidad Europea ha propuesto que en 2050 no exista ningún motor de combustión interna. En 2050, según la Comunidad Europea, tienen que estar prohibidos los motores de combustión interna, es decir, gasolina o eléctricos. Bueno, yo no sé si creérmelo, porque así como en el automóvil, incluso en los vehículos pesados, camiones, incluso trenes, se puede habilitar esto, tengo mis dudas que en barcos, en aviones, en máquinas agrícolas podamos llegar a esto. Pero bueno, el objetivo está ahí. Y yo no tengo más que decir, únicamente comentar que yo, o sea, que tengo publicado un artículo, por si alguien quiere documentarse más, que se titula El coche eléctrico ha llegado para quedarse. Esto está publicado en un blog de divulgación científica que se llama Naucas, un blog de divulgación científica que se llama Naucas. Y la dirección es esta. Y por mi parte nada más, Antonio, pregúntame lo que No, quieras. bueno, realmente yo creo que queda muy claro cuáles son las ventajas, los inconvenientes y eso, y un poco quién era Tesla y cuál era su historia. Realmente sí, o sea, que la verdad es que yo creo que todo el mundo tiene ganas de que llegue algo así. Porque claro, que a ver el petróleo, que si sube el petróleo, que si baja el petróleo, la economía se pone de los nervios por el petróleo. Sí, pero Y
Sí, Pero sí, ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora la economía se está poniendo de los nervios por el litio, porque las pilas son de litio. sí, Entonces, hay una acaparación por las grandes empresas de minas de litio. Es decir, el mercado al final siempre tiene la contrapartida de apoderarse de la cosa que interesa. sí. Ya te digo, ahora hay una carrera para conseguir las minas de litio y para aumentar el precio del litio. En fin, hay una guerra como la del petróleo ya montada en torno al litio, que es el metal que hace falta para fabricar las pilas. Bueno, En entonces España, ahora podría ocurrir que los países petrolíferos cayesen para abajo y sí, ahora, sí, sí. bueno, por lógica, ¿no? Y ahora suben para arriba los de litio. Efectivamente, puede ocurrir totalmente esto. Esto en España pasó. En España ocurrió cuando el trigo y la lana eran los productos mayoritariamente demandados. En la zona donde yo vivo, en León, en la zona de Castilla y León, eran ricos en trigo y en lana de ovejas. Entonces eran riquísimos, eran los ricos de aquella época. Evidentemente aquellos dejó de tener valor y ahora son pobrísimos, muy pobres, ¿no? Vale. Ahora el litio puede ser, si realmente triunfa si triunfa los coches eléctricos de batería, desde luego el litio se va a convertir en una materia prima estratégica. Afortunadamente en España tenemos varias minas de litio importantes, en la provincia de Cáceres y Badajoz, que se sepa, ¿eh? Así que Bueno, pues podríamos habrá que comprar pisos en Badajoz y Cáceres para cuando haya la subida esa y sea aquello un paraíso económico y absoluto, ¿no? Sí, pero nunca sabes, porque a lo mejor luego nos implantan lo de la batería y resulta que se implanta lo del hidrógeno y tienes que comprar un piso en León que van a poner una fábrica de hidrógeno. O Sí, sea, bueno, no, eso no se es sabe. verdad, también es verdad. No se sabe. Que se convierta aquello como ¿cómo se llama el sitio este que está hecho a base de dinero de petróleo? ¿Cuál? A base Dubái, de como Dubái se convierte Dubái y todo casi. esto, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, claro, los países del petróleo son ricos, obviamente, gracias a eso. Eran países extraordinariamente pobres, no se podía producir nada, ni agrícolamente, ni agrícola, ni ganadería, no había nada, era un desierto, pero se han encontrado con esta riqueza. En fin, Bueno, quién sabe, ¿no? Todo va cambiando y evolucionando. hay que ver. Muy bien, pues por hoy hemos terminado con este tema del coche eléctrico de Tesla y Tesla. No, Ya no, te- es muy ya- interesante. Yo creo que ha quedado muy bien. Así que bueno, pues ya lo que vamos a hacer es despedirnos. Y bueno, lo que Ujú. han llegado hasta el fin, darle la enhorabuena por su curiosidad y su interés y agradecer que hayan estado hasta aquí. Y dentro de Y, poco pondremos y- otro. ¿el qué? Sí, no, Y no, dentro, y pronto haremos otro capítulo. O sea, ya este es el número 3. Vamos despacito, pero vamos bien. Muy bien, muy Así que bien. nada, pues corto y muchas gracias por estar ahí. Venga, adiós, hasta luego.